Feliz domingo, gente maravillosa, gente bonita que se conecta en este espacio tan especial de domingo de Live con María José. Hoy vamos a tener un tema fantástico. El tema de hoy que vamos a estar conversando va a ser el apoyo de las familias con autismo. Las personas que se están conectando, tenemos aquí a Ariana, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? ¿Ok? Hágame una señalita allí si me están escuchando bien, ¿me escuchan? ¿Ok? Bueno, hoy vamos a estar con este tema tan importante. Aquí tenemos ya a la invitada, ya le voy a dar la apertura. Pero ¿de qué tema vamos a estar hablando en el día de hoy? Vamos a estar hablando de este tema que se lo voy a presentar a continuación, en donde vamos a tener el encaje de en Domingo de Live con María José, este tema increíble, apoyo de las familias con autismo. Ok, me van conectando allí, si me están escuchando. Bueno, yo súper contenta porque hoy vamos a tener una mujer extraordinaria en donde nos va a dar herramientas importantes. Daniela Moncayo, quien es psicóloga y especialista en la psicología educativa y también es la directora de Fundación Mundo para Todos, una fundación maravillosa a la cual vengo siguiendo y tiene un alcance extraordinario. Así que gente bonita, tenemos que ir a apoyar a esa fundación que tiene tanto alcance. Bueno, quien les está hablando en el día de hoy es María José Suárez Nóbrega. Soy especialista en el área de psicopedagogía del autismo y también del TDAH, y también soy terapeuta de parejas. Y bueno, estoy aquí conectándome a este tema tan increíble en donde vamos a buscar de qué manera podemos apoyar a la familia, de qué manera es la transición de lograr el legado que siempre he estado yo planteando de la concientización del autismo, de qué manera estas familias con autismo requieren de apoyo porque resulta que al tener un diagnóstico necesitan de qué manera puedo yo actuar ante mi hijo con autismo, cuáles son las vertientes, cuál es el objetivo, ¿ok? Y vamos a tener todas estas respuestas por medio de Daniela, en donde vamos a estar con esta doctora que nos va a dar herramientas muy importantes y nos va a ubicar de qué forma podemos nosotros concientizar la materia del autismo y la materia de la concientización. Saludos Ortiz Diego, tenemos a Aide Lora. ¿De dónde se conecta gente bonita? Vamos a ver por ahí, ¿de dónde se conecta D'Angela, Telma? Tenemos a María de Alejandro y Judith, tenemos a Esperanza. Bueno, vamos a ver de dónde se conecta. Mientras tanto, yo voy a escribir aquí el tema del día de hoy. Apoyo a las familias. Hey, ¿de dónde se conecta mi gente bonita? Ok, vamos aquí a dejar fijo este comentario. Ok, a Mónica y tenemos a D'Angela desde España. Saludos a España. Y bueno, vamos a darle aquí la apertura a mi invitada, Yenire. ¿De dónde te conectas? Vamos a dejar de compartir aquí. Y voy a ir directamente a buscar a la invitada. Mundo para Todos. Daniela Moncado. ¿Ok? Vamos a ver de qué manera nos puede ella hablar acerca de esta temática tan importante del apoyo a las personas. Hola, ¿cómo está, doctora Daniela? Buenas tardes, María José. Un gusto estar hoy aquí unida contigo. Sé que eres una persona que viene trabajando también en pro de las familias con autismo, entonces feliz de hoy acompañarlos. Bueno, yo muy contenta. Realmente para mí es un honor tener a una persona que también sé que a nivel de la fundación Un Mundo para Todos ha dado, como dice el lema, un mundo para todos, todos inclusivos y algo importante, la inclusión por encima, que es el legado más importante en esta población. Ahora, cuando nosotros nos encontramos un domingo es algo distinto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es algo enriquecedor porque nunca se para la materia de inclusión, la materia de explicar, la materia de atender. ¿Qué piensas tú de un encuentro un domingo, un sábado, cualquier otro día? A mí me parece maravilloso. Realmente no hay día malo para hablar de una condición que de verdad a mí me apasiona, como es el autismo, como es trabajar con las familias y unirme con personas como tú con este propósito, ¿no? Que es lo que nosotros como fundación promovemos, unir corazones con propósito. Sí. Ahora, yo evaluando, por ejemplo, este encuentro yo pienso que es un encuentro que cualquier persona de la familia con un miembro con autismo lo requiere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos
por primer impacto, este conocer un diagnóstico, este saber acerca de que mi hijo o mi familiar tiene el autismo, empieza una cantidad de fases. Una fase que se encuentra la familia, la fase de la negación, tenemos la ira, tenemos también la depresión, tenemos una cantidad de fases, son 5 fases en particular, en donde nosotros como familiares tenemos que pasar ese duelo y es algo difícil porque requiere adecuaciones, requiere también una vida diferente y requiere darnos cuenta que una persona especial llegó a mi vida para hacerla más especial, pero requiere más de apoyo. Yo siempre lo veo desde ese contexto y de hecho a las familias le hablo así. Ujú. Llegó una persona distinta que requiere que lo escuches más, que le hables más y que vamos a estar pendientes. Ahora, en estos desafíos de conocer el diagnóstico, de saber o indagar de qué manera podemos ayudar, de qué nos podrías hablar como organización, cómo nosotros podemos ayudar a que estas personas puedan vencer estos desafíos de ayudar a sus hijos sabiendo que no tienen tantas herramientas. María José, tú traes un tema muy importante y creo que el más importante de todos es educar. Educar desde el conocimiento, desde la evidencia científica. Sabemos que en las redes sociales podemos encontrar muchísima información sobre el trastorno del espectro autista, pero nos hemos encontrado también con información que no es real y creo que las familias necesitan conocer la realidad, ¿no? Es también conocer quiénes son esos profesionales que definitivamente tienen el conocimiento sobre las condiciones del neurodesarrollo y tal vez aquí en Colombia encontramos una serie de profesionales que lo pueden hacer, pero las redes de apoyo definitivamente ayudan mucho porque nosotros como fundación tenemos familias que ya han transitado por ese camino y tienen un nivel de empoderamiento que permite educar también a otras familias. Entonces creo que una de las formas más importantes es la educación, pero con propósito y con evidencia científica, claramente. Exacto, y una de las cosas también es nosotros estar claros de que hay una población, una familia que por tanto requiere de mucho apoyo y que muchas veces lo que tú manejas de que tenemos que ser precisos y exactos es así, pues, porque es un duelo también que se vive y no por algo malo ni negativo, sino es la aceptación de una vida diferente, que tenemos que hacer adecuaciones y que nos enseña también esta vida diferente a darnos cuenta que muchas veces vamos a prisa y que debíamos nosotros sentarnos a pensar cada una de las situaciones de vida. Esto es lo que nos enseña mucho esta población tan maravillosa del autismo, ¿no? Ahora, cuando nosotros conversamos acerca de los padres y buscan el desenvolvimiento de sus hijos y sus adecuaciones y todo este compendio, ¿cómo pueden los padres fomentar el desarrollo de sus hijos con autismo en el hogar? ¿Cómo ellos pueden ayudar a estos niños con autismo en sus casas? Bueno, yo creo que, como lo mencioné hace un momento, la educación, ¿cierto? La educación es cómo mi hijo aprende mejor, cuáles son sus intereses, hablar con los profesionales, ¿no? Porque no solamente es que te entreguen el diagnóstico, sino que también uno le pueda preguntar al profesional y decirle cómo yo desde casa puedo apoyar a mi hijo para fortalecer el lenguaje, cómo puedo yo apoyar a mi hijo o a los docentes que están educando a mi hijo en el colegio, ¿no? O sea, la familia también tiene ese derecho de poder preguntar, porque no es que te entreguen un documento donde te dicen tu hijo está dentro del espectro, sino que te entreguen un documento también con algunas ayudas que puede uno llevar a casa, ¿cierto? Preguntar también es válido porque no nos podemos quedar con la información. Tu hijo no va a hablar. Bueno, vamos a buscar de qué manera podemos potencializar ese lenguaje. Y existen muchísimas herramientas como son los pictogramas, los apoyos visuales, y creo que nuestros chicos son muy visuales. La oportunidad que yo he tenido de trabajar de manera cercana con ellos me he dado cuenta que ellos cuando tienen el acceso al apoyo visual entienden mucho mejor todo lo que nosotros les decimos de manera oral. Eso no solamente aplica también para la casa, sino que aplica para cualquier contexto en donde ellos se desarrollan. Y nosotros pues sí nos hemos encontrado con las barreras porque nuestra sociedad realmente le falta mucha accesibilidad en ese sentido, ¿no? Que tengamos muchos más apoyos visuales en los restaurantes. ¿Cuántas de las familias tal vez tienen esas ganas de ir a un restaurante, pero se enfrentan a la barrera de pronto su hijo no poder pedir algo del menú porque no sabe cómo hacerlo de manera oral? Y tal vez si tuviéramos un recurso, un llavero visual en los restaurantes donde él pudiera señalar qué es lo que quiere, pues también la familia va a fortalecer su parte de independencia, ¿no?
Sí, y hay un punto que manejaste que a mí me llama mucho la atención y es uno de los aspectos que por lo general siempre converso, que es el apoyo de la sociedad a la inclusión. Y de una manera tan simple, ¿no? En donde nosotros muchas veces vemos que tienen limitante la población con autismo y resulta ser que muchas veces la sociedad también se limita a entender el autismo. Y una de las cosas es la cantidad de mitos también que existe a nivel general, en donde si entra un niño con autismo en un restaurante, eso puede ser un caos, o si él entra niño o hace tal cosa, o el niño no, el niño con autismo es el único que no tiene contacto visual. Hay tanta cantidad de conciencia y el punto esencial que manejaste es interesante, el enfoque de la educación, la psicoeducación a las personas que no conocen del espectro y que a veces es necesario porque hoy en día no es que nacieron más autistas, porque mucha gente preguntaba, pero ¿por qué hay tantos? Ujú. Siempre han existido. Lo que pasa es que ahora se ha estudiado más y ha salido al aire qué es lo que se está hablando del niño que es abstraído, que antes se hablaba abstraído, que no es abstraído ni aislado, sino que tiene una condición particular del neurodesarrollo. Ujú. Entonces, hay algo que se llama, por ejemplo, como tú lo habías mencionado, agarrar, tener un diagnóstico, tener una hoja y darme cuenta de que lo primero que pienso es una cantidad de pesadillas, porque no sé qué hacer con el niño, Ujú. aunado que si pregunto a las personas que no son adecuadas, también me pueden adicionar algunos ingredientes que no son beneficiosos. Y resulta ser que estos niños tienen una cantidad de apoyos, pueden recibir una cantidad de apoyos y que los puede ayudar a superar estas barreras de la inclusión. ¿Qué Ujú. apoyos nos dirías que podrían recibir esto y, por ejemplo, de qué especialistas? Bueno, los especialistas incluyen neuropediatras, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales con énfasis en integración sensorial, porque nos hemos dado cuenta que hay un reto en la integración sensorial, ¿sí? Existe algo que es la hipersensibilidad o la hiposensibilidad, y la hipersensibilidad es cuando nosotros encontramos esos niños que entran a un lugar con mucho ruido y se tapan los oídos, o que tal vez las texturas, muchas veces en los colegios los niños les vamos a presentar una plastilina o una pintura, un olor, y de pronto no sabemos que puede ser ese olor o esa textura lo que le genera esa crisis, ¿no? Entonces es saber entender ese perfil y esos profesionales nos pueden decir en qué lugar ponemos a nuestro chiquito allí, ¿no? Si es hipersensible, pues ya la familia sabe que si es un niño que tiene hipersensibilidad auditiva va a requerir de unos audífonos que le ayuden como a disminuir el ruido, o también la familia le puede decir al profesor de artes, ¿por qué no? Él es muy sensible a las texturas como la plastilina, porque no trabajamos con algo más concreto, no lo sometamos a tener que tocar esa textura, sino démosle otra herramienta que también le promueva el arte, ¿no? En el aula de clase. Entonces es buscar, digamos que es un banco de opciones, existen demasiados bancos de opciones que uno le puede ofrecer a la comunidad TEA para que pueda educarse, para que puedan vivir en comunidad, ¿cierto? Sin enfrentarlos a tantas barreras que normalmente estas barreras las ponemos nosotros como sociedad o como profesionales, ¿no? Entonces es identificar esas barreras y derribarlas. Entonces yo creo que el punto más importante de este live es la educación, es buscar herramientas. Hay muchas personas que vienen estudiando sobre esto y vienen también entregando desde la evidencia, ¿cierto? Lo que le sirve a nuestra comunidad TEA. Entonces, ese es como nuestro propósito también como de fundación. En nuestras redes sociales ustedes encuentran muchísimos tips, recomendaciones que sabemos han ayudado a mucha comunidad porque lo hemos vivido desde cerca, ¿no? En el acompañamiento. Sí, quería leer aquí un comentario de Angelita que nos dice, los invitamos a seguir a nuestras redes sociales en Un Mundo para Todos, en donde compartimos información acerca del autismo y las consideraciones del neurodesarrollo, también para conocer nuestras iniciativas. Eso es muy importante y fíjate que hay algo que yo siempre hago en esta divulgación de la concientización del autismo, es que todos debemos unirnos en una cadena en donde cada quien tiene un aporte que dar y, por ejemplo, en el caso de la fundación que tú llevas a cabo, tiene muchas cosas interesantes en donde se ha podido ver cómo las familias con TEA se integran y cómo se forman ellas redes de apoyo entre ellas mismas. Ahora, cuando hablamos del factor de la educación inclusiva que es un tema de tanto de discutir, en donde definitivamente se dice que se hace, pero muchas veces faltan muchas herramientas, en donde tenemos que concientizar a muchísimas personas, empezando por la unidad educativa, el docente y todas estas personas,
La comunidad educativa, cuando hablo de la comunidad educativa, hablo del director, los docentes, los padres. Esto es un rol importante para poder ayudar a la persona que se integra con autismo en las aulas regulares. ¿Cómo nos podrías decir que el papel tan contundente que tiene la comunidad educativa en esta parte de concientizar la inclusión del autismo en la escuela regular? Yo creo que una de las cosas es empezar por no ver el autismo, sino ver a la persona, ¿sí? Yo soy una creedora que primero es la persona, no el diagnóstico, es aprender a conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, obviamente los retos que presenta, y partiendo de allí empezamos a generar esas formaciones a los docentes, formaciones a los directivos, al ambiente como tal, educativo, hablando sobre la condición, porque creo que naturalizar la condición también nos educa, hablar sobre ella, incluir a las familias en esa formación, que ellos puedan llegar a los contextos educativos, hablar sobre la condición, hablar sobre sus hijos, que nosotros podamos hacer actividades de sensibilización. Nosotros tenemos, por ejemplo, un personaje en la fundación que se llama Sebastián y es la voz de la comunidad TEA. Entonces, él habla por la comunidad TEA, él educa con el personaje porque es una persona real, él nace de alguien real muy cercano a mi vida y ha sido muy, muy bonito porque está educando con propósito, está educando desde su misma experiencia en el cómo ha vivido el día a día, los retos en las aulas de clase. Y no es porque los profesores no tengan la voluntad existe. Lo que pasa es que, como tú lo mencionabas hace un rato, hay tantos diagnósticos ahorita, ya hay tantos profesionales haciéndolo, que nos están llegando más personas y eso nos invita a ponernos como la mano en el corazón y a decir qué vamos a hacer por esta comunidad, cómo los vamos a apoyar, de qué forma vamos a visibilizar esta condición y la familia es un maestro muy importante en esa educación. El llegar al salón de clase, hablar sobre su hijo, hablar sobre la condición, o las familias que están iniciando su proceso educativo en presentar a su hijo ante las demás familias también sensibiliza, ¿cierto? Y más allá de la sensibilización, creo que es concientización. Vamos a concientizar a nuestra sociedad que es una comunidad que existe y que no están invisibles como muchas personas lo piensan, ¿no? Que son como una comunidad fuera del contexto, que viven en un mundo diferente. Y algo que cuando tú iniciaste hablabas como de aprenderlos a conocer, aprender a comunicarse con ellos, al tener como esa opción de apertura. Eso es lo que necesitamos, ser más empáticos con ellos y conocerlos desde la persona y empezar a integrar esa parte como de sus intereses. Eso también promueve la educación, promueve los aprendizajes significativos en las aulas definitivamente. Sí, y una de las particularidades yo pienso que a nivel mundial de toda la población, no hablando de la neurodiversidad, sino de una totalidad, es entender que para poder nosotros formar parte de una sociedad, cada uno tiene que respetar los derechos y las diferencias que tenemos, ¿no? Y hay algo necesario, por lo menos una persona con TDAH no puede ser igual tratada que el TEA, y tienen algunas cosas que pueden tener similitud, pero tenemos que respetar este contexto, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando estos padres reciben este diagnóstico, pero antes de recibir este diagnóstico, van observando, por ejemplo, detalles como que el niño no tuvo un seguimiento de los móviles, o de repente se llamaba y el niño no volteaba, o el niño estaba ausencia, tenía ese tipo de ausencia. Eso llama la atención de los padres porque pues, empiezo a investigar con el señor Google. El señor Google me dice muchas cosas y a veces me pone la cabeza más loca, ¿no? Yo Uh siempre -huh, digo, busque lo necesario, pero cuando no entienda, desuse. uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué papel aquí cuando nosotros observamos esto y no tenemos un diagnóstico y después, más grande, ya a los 3 años, se empieza a sacar un diagnóstico del autismo como tal, se tiene más claro por la integración social, este papel que juega lo que se llama la intervención temprana para estimular a este cerebro, a esa parte de la corteza neurofrontal y también al mismo tiempo experimentar esa cantidad de estímulos, porque en lo que se llama la intervención temprana está estímulos sensoriales, está estímulos sociales, está estímulos de todo punto. ¿Qué nos puedes decir de la importancia de la estimulación temprana cuando se prevé que hay un autismo presente? Es muy importante que las familias identifiquen esos rasgos y cuando creo, y no sé si tú lo has vivido con las familias que también tú trabajas, y es que
ellos notan esas diferencias, ¿no? Mi hijo no responde, lo llamo, no tiene un contacto visual, el lenguaje está también a un nivel más bajito de la etapa del desarrollo en la que está. Entonces es ahí donde hay un signo de alarma que a nosotros como familia nos indican algo hay que hacer. Y es ahí donde nos dirigimos a esos profesionales que tengan experiencia en el neurodesarrollo. Un neuropediatra nos puede decir, mira, mi hijo está pasando por esto, he notado estos rasgos, ¿qué podemos hacer? Y ahí ese profesional nos va a decir, vamos a hacer unas pruebas estandarizadas y las pruebas estandarizadas tienen que tener la evidencia que son para el neurodesarrollo. No todas las pruebas que existen hoy en día, creo que eso es a nivel mundial, pero no todas son para detección de autismo. Hay unas pruebas específicas para eso y por eso es tan importante que las familias sepan a dónde dirigirse. En Colombia encontramos que no hay esa ruta. ¿Sí? Esa ruta no existe. Entonces, cuando nos llega en esta situación, las familias empiezan como a buscar entre tantos profesionales a ver quién me va a decir qué es lo que pasa con mi hijo. Entonces, creo que el mensaje de este live tiene que ser en que tantas personas que trabajamos en pro de esta comunidad nos unamos para crear una ruta real en donde la familia entienda qué es lo que tienes que hacer cuando empiezan esos rasgos o cuando empiezan esas situaciones que no son normales y queremos saber qué es lo que ocurre, a dónde nos dirigimos primero, a qué profesional nos va a decir con realidad qué es lo que está ocurriendo. Entonces, una ruta de atención en salud es lo que nosotros como comunidad necesitamos para que estas familias de verdad lleguen al lugar adecuado y que tengan una atención eficaz. Sí, y hay una cosa importante que es cuando nosotros hablamos del diagnóstico, ser muy asertivos en que estas personas, inclusive los padres, viven con un extremo estrés, porque no saben, pues saben que hay algunas conductas disfuncionales que no consiguen entender qué son y estar muy claros en que el diagnóstico son especialistas quienes lo realizan, pues Uh -huh, hablamos uh en el -huh, caso de neurología, hablamos también en el caso de psiquiatría en donde existen unos test bien importantes que podemos evaluar, porque por ejemplo yo soy especialista y conozco los test, pero por ejemplo en el área de psicopedagogía nosotros podemos presumir que hay un espectro autista, pero tenemos que validar, e inclusive siendo especialista hay que validar con neurología qué pasa en el componente del cerebro, qué está pasando para que este uh niño -huh. tenga este comportamiento. Entonces esto también yo pienso que es una manera de concientizar a los padres que muchas veces el proceso también es largo, pero es que es necesario tocar diferentes puertas para dar un diagnóstico tan delicado como es el del autismo. Entonces, ¿qué ocurre en ese proceso también? Existe ese exceso de cortisol, existe ese estrés de los padres y después de tener el diagnóstico también se mantiene el estrés. Y ahora, ¿qué pasa con estos padres que se saturan tanto porque quieren muchas cosas al mismo tiempo, luchan y hay padres que son admirables en la materia del autismo? ¿De qué manera, cuál es la sugerencia que les puedes dar a estas personas para que también puedan asumir el autismo de una manera más suave? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué alternativa? Porque el niño hay que cuidarlo, pero la familia también. Una alternativa importante es buscar redes de apoyo, ¿sí? El camino se vuelve mucho menos difícil cuando encuentras una red de apoyo y nosotros en la fundación tenemos redes de apoyo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde tenemos alrededor de 300 familias a nivel nacional y todas han transitado por este camino, entonces es muy bonito cuando una familia tiene una pregunta y otra familia te la puede responder y como que encuentras en esa familia esa respuesta real, ¿sí? Eso es muy bonito, esa red de apoyo. A participar de actividades en donde, por ejemplo, hace 8 días hicimos un bingo junto con una fundación aliada en donde ellos participaron y jugaron, los niños se divirtieron, tuvieron la oportunidad de montar caballo, hacemos actividades, por ejemplo, de ir a cine entre las familias, entonces se comparten y se construyen lazos de amistad. Y el construir una amistad con una persona que vive el mismo diagnóstico, pues puede ser una ruta importante para alivianar un poco el estrés. ¿Sí? No estamos diciendo que se va a mejorar el estrés, porque el estrés, todas las personas que vivimos en este mundo tenemos algún momento de estrés y más estas familias cuando no saben la respuesta, cuando no saben qué es lo que le está ocurriendo a su hijo, pero si uno pregunta, creo que encuentra la respuesta. ¿Y en dónde la puedes preguntar? En esas redes de apoyo que nosotros, pues como fundación, podemos darle a esa familia. Nosotros no ofrecemos diagnósticos, no ofrecemos atención individualizada con los niños, pero sí atendemos desde la empatía y dando la respuesta que una familia necesita, ¿cierto? Porque la familia no necesita que sea juzgada, ¿no? Sino que sea acompañada. Entonces, esa compañía entre familias es fundamental.
Sí, esta última parte que nos dijiste que la familia no debe ser juzgada es muy importante porque por lo Ujú. general cuando hacemos una validación de, por decirlo, cada cierto periodo de tiempo a la familia tiene un nivel de culpabilidad que ya viene inclusive del diagnóstico, en donde hay que suavizar esa esencia. Y sí se ha visto que esta red de inclusión o esta red de apoyo hacen que definitivamente haya más amplitud en cuanto a la convivencia en cuanto no al puede ser el intercambio entre una persona, un hijo con otro hijo, y darnos cuenta de que esto tiene que ser una conciencia. Ahora, para nosotros llegar a comunicarnos de una comunidad a otra comunidad, ¿cómo logras ese engranaje? Visibilizando por medio de nuestras redes sociales, las familias también hablan de nosotros, entonces una familia que se ha sentido acompañada va y le dice a otra familia, mira, hay una fundación que nos ayudan, nos invitan, nos hacen actividades, promueven desde la política pública, promovemos la ley nacional acá en Colombia, están haciendo muchas cosas para visibilizar a nuestros hijos, entonces esa comunicación como del uno a uno es lo que ha permitido que nos lleguen muchas más familias a participar de nuestras redes de apoyo. Ok, ahora, cuando nosotros hablamos de la comunidad, e inclusive fíjate que has hablado de la concientizar a nivel macro, inclusive a nivel, yo digo, de la máxima, de la parte máxima de la política, del Estado, tan importante que es la inclusión laboral también de estas personas y tomar en cuenta los lineamientos de las leyes. No sé si en Colombia ya existe una ley en materia del autismo, eso no tengo mucha idea. Nosotros actualmente no tenemos una ley, pero en agosto de este año hicimos la radicación de un proyecto de ley que esperamos entre a debate muy pronto y ya entre a ser una ley. ¿Por qué una ley? Nos han preguntado, pero ¿por qué una ley para autismo? Y es precisamente por esa invisibilidad que hay del autismo en nuestro país, ¿sí? No los vemos, no sabemos en dónde están, muchos ya se han graduado del colegio, pero ¿en dónde están? ¿Dónde está? ¿Qué universidad los recibió? O muchos ya son adultos y no tienen una empresa donde los han recibido para que puedan ser incluidos laboralmente. Entonces ellos creo que sí necesitan esa ley para que esos derechos pues no Exactamente. se vulneren, ¿no? Ese es el objetivo principal de este proyecto de ley. Sí, una de las redes de apoyo que tiene esta parte legal es concientizar, pero no a la escuela, concientizar a la política, concientizar al ser humano, concientizar. Y una de las políticas que se habla a nivel mundial es de esta parte de la población que cognitivamente nos sirve para hacer un oficio y tal vez no se puede integrar a nivel de la universidad o algún técnico y estas empresas deben cosechar por lo menos un tanto por ciento de esta población que formaría parte de un derecho, porque una de las cosas es la motivación a la población con autismo, porque yo puedo ser un adulto que tenga autismo, pero yo sé que ya soy una persona adulta y que requiere de un cambio de vida, porque eso también es una parte de la concientización del autismo. Las personas con autismo van creciendo y van desarrollando expectativas diferentes. El cuerpo, por supuesto, cambia. Ya yo no soy el niño pequeño, ya ellos tienen conciencia. Y esto es importante que la gente con este tipo de encuentro que tenemos nosotras dos también asimile de que esta población va en un constante crecimiento y va en un constante también una gran demanda de que ya ahorita el niño con autismo de hace una década atrás no es el mismo niño con autismo, porque ahorita hay más estimulación. Es un niño en donde vemos que podemos lograr mayor integración a nivel laboral, que es algo importante. Ahora, Uh -huh. cuando existe, por ejemplo, la presencia de estos apoyos, por ejemplo, vamos a hablar en Colombia, nosotros tenemos, por ejemplo, la base de los niños que pueden tener un coeficiente, por llamarlo así, un potencial cognitivo para la integración. Esta parte de la aceptación o la concientización de las personas para ingresar a las universidades. ¿Cómo ha sido ese aspecto? ¿Cómo nos puedes reseñar qué has visto en ese aspecto? Pues la educación superior está trabajando, ¿cierto? Está trabajando en garantizar la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad en el espacio físico. Hay varias universidades acá en Colombia que ya tienen unos programas y unas políticas de inclusión listas para recibir a la comunidad y recibir a tantas condiciones que sabemos, como tú mencionabas, ellos crecen, llegan adultos, pasan el colegio, se gradúan y tienen que encontrar también un lugar
en donde puedan seguir también creciendo en ese proyecto de vida. Y nosotros, ningún ser humano en este mundo tiene el derecho a decir que tú no vas a poder llegar a una universidad porque eres autista, sino más bien vas a llegar a la universidad y te vamos a acompañar, te vamos a garantizar los ajustes razonables, vamos a estar con tu familia y vas a lograr crecer en ese proyecto de vida que tienes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos aquí es con la comunidad TEA. Tenemos, por ejemplo, una iniciativa en apoyo con otra fundación que se llama Conectando Corazones, que se llama Dino Tribo, y es dirigida por Angelita, que era la persona que estaba escribiendo allí, y hemos empezado a unir adolescentes para enseñarles sobre habilidades para la vida, a enseñarles sobre los contextos, cómo te tienes que desarrollar, hablan sobre actividades de autorregulación, les permitimos hablar de sus intereses, entonces también los estamos educando para cuando lleguen a la universidad tengan esas herramientas, ¿cierto? Y también identificarlos en dónde están para que nosotros, las personas que trabajamos en pro de la educación aquí en el país, también los identifiquemos y sepamos por dónde guiar a esa familia una vez ellos se gradúan de su colegio, ¿no? Entonces es un trabajo unido. Acá no trabajamos como de manera desarticulada porque esa no es la función. Creo que la función de nosotras, las personas que trabajamos como la directora de la fundación, no solamente es que quede en la dirección, sino es buscar redes que permitan como que ese trabajo conjunto, porque el propósito es uno, ¿no? Acompañar a una comunidad que nos necesita. Exacto, y una de los nortes es alcanzar la integración de una u otra manera. Hay detalles bien importantes en esta materia de la inclusión, que es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los padres y el apoyo que hay que darle a los padres, pero también existen otros familiares que requieren de apoyo. Tenemos, por ejemplo, los hermanos. Uh -huh. Los hermanos cubren un papel importante y no es que yo diga que los padres están disfrazados solamente con el niño con autismo, pero genera a veces mucha más atención a estos niños como tal y los otros hermanitos quedan en desfase. Estos niños llegan a ser una coparticipación bien importante, los hermanos. Los hermanos participan en el apoyo, también existe esa rivalidad porque este le presta más atención que el otro, porque existe. ¿De qué manera le puedes inducir a los padres que tienen hijos y tienen un niño con autismo y al mismo tiempo tienen a este niño que es un hermano? ¿De qué manera ellos podrían aportar al apoyo de esta persona con neurodiversidad en la casa? Yo te diría que una es naturalizar la condición de su hermano y decirle, tu hijo, tu hermano tiene una condición llamada autismo, él entiende las cosas de manera diferente, la manera en la que él se expresa es por medio de ayudas visuales e incluir al niño o al hermanito en la construcción de ese ambiente que va a propiciar la inclusión de su hermano, ¿no? Entonces, si yo sé que mi hermanito necesita apoyos visuales, pues lo acompañamos y le decimos, ayúdanos a ponerlos en el baño, porque acuérdate que tu hermanito necesita esos apoyos para poder tener mayor independencia. Las familias también tienen que buscar espacios con su hermano, ¿no? Sentarse y buscar espacios de diálogo, de juego, algo que se conjunte como entre todos, no como que sea aislado, como tú dices, que siempre se centra la mirada solo en el niño que tiene la condición, sino que ellos también busquen como un espacio de integración con su hermano, que propicien juegos, que se incluyan los intereses también del hermanito. Si al hermanito le gustan los dinosaurios, pero mi hijo con autismo no le gustan los dinosaurios, pues se mira una actividad en donde se conjunten los dos intereses y se puedan comunir. Sé que las familias a veces hablar de esa condición con sus hermanos no es fácil, pero naturalizarla sí es importante y generar esa conciencia de que su hermano es diferente, ¿no? Y que necesita de un espacio a solas en algunos momentos y que su hermano entienda que hay cosas que lo alteran. ¿Qué es lo que lo altera? Mira, a tu hermano no le gusta que le digas o que te entres sin pedirle permiso al cuarto, pues enseñarle a su hermano que tiene que tocar la puerta antes de entrar porque es una situación que puede alterar a su hermano. Entonces creo que es generar conciencia entre los hermanos sobre las necesidades, pero no aislarlos, sino integrarlos dentro del proceso. Exacto, y una de las cosas, no podemos hacer diferencias. Aquí todos somos Uh iguales -huh, y no hay uno que sea más, uno que sea menos, o uno que uh se le -huh. dé más atención que el otro, sino a la par. E inclusive, fíjate que cuando nosotros llegamos a concientizar bien este plano en la familia, llegan a ser los hermanos unos grandes aliados en esta materia. Aquí tenemos un comentario de Óptica Suiza Empresarial que dice: mis hijos son gemelos con TEA, el otro no, ya va.
el otro no durante la crianza, y ellos son indispensables, pero necesitan cada uno de su espacio. Eso también es una cosa necesaria. Por ejemplo, Ujú. yo puedo ayudar y cooperar con mi hermano que tiene autismo, pero de repente yo tengo unas necesidades especiales por mi edad o por mis intereses, y tenemos nosotros que dar el espacio a cada uno. Cada uno debe regularse a su manera y darnos a entender que esto no es situación de conflicto, sino, bueno, cada quien tiene su espacio, como decías tú, tocas la puerta del baño y solicitas el permiso, ¿ok? Ujú, Ahora, ujú. la llamada la conciencia social de poder llegar a cualquier lugar y ver que hay una persona con neurodiversidad, con autismo específicamente, y darnos cuenta que aún vamos en buen proyecto. Yo pienso que no vamos tan mal, pero nos falta, porque siempre existe aquella connotación del extraño, del que le cuesta, de que ese niño es así. ¿De qué manera la fundación como tal hace conciencia genérica a la población en cualquier evento de que todos somos iguales, simplemente lo que somos es diferente? Le damos voz a ellos, ¿sí? Los dejamos participar, los escuchamos, ¿sí? Nosotros no somos personas intrusivas en el proceso de estos niños, sino que una familia de pronto nos dice, mire, mi hijo es muy bueno en el arte, a mí me gustaría que se visibilice esa parte del arte, ¿cómo podemos hacer? Entonces les permitimos, por ejemplo, nos escriben y nos dicen, vamos a hacer una entrevista en un periódico, qué persona de su comunidad podría hacerlo. Entonces ya uno va conociendo esos perfiles de nuestros niños y empezamos como a visibilizarlos de una manera en la que ellos tengan la voz, ¿sí? Y los que no tienen voz, pues nosotros buscamos que la familia también sea la voz de ellos y que ellos hablen. Entonces, lo que te mencionaba hace un ratico sobre la política de la ley que estamos haciendo aquí, incluimos también la voz de esa comunidad y les dijimos qué es lo que ustedes necesitan. También tuvimos la opción de las familias participar en alianza con una universidad aquí en el país, en donde las escuchamos y les dijimos qué es la necesidad que ustedes tienen, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en nuestro país para nosotros saber cómo ayudarlos, para nosotros como personas que dirigimos estas fundaciones somos la voz también de ellos. Entonces, en esas reuniones que nos invitan, decimos es que esto no lo estamos inventando, sino es que tenemos la realidad de cerca. Todos los días a nosotros nos llega un mensaje de una familia que está pasando por una situación. Entonces, incluir la voz de ellos en los procesos es fundamental. Eso es, yo creo que todas las comunidades, todas fundaciones, asociaciones deben incluir la voz de la comunidad en los procesos que cada uno dirige, ¿no? Sí, y fíjate que ahí también hay un detalle bien importante en lo que has manifestado, que es la integración de la escuela regular con la escuela especial. La inclusión de estos niños con otros. Es importante también sincerizar ese proceso de cualquier campaña donde exista una actividad, ser ellos integrados y ellos ser portadores de la presentación de la empresa, por decirlo así, Uh -huh, uh -huh. o de la comunidad, o por ejemplo, de la fundación, ser ellos la cara visible de la fundación, porque hoy en día igualmente como vemos personas con autismo que tienen algunas dificultades cognitivas, hay unas que tienen un gran alcance y vemos que socialmente logran y batallan inclusive en las redes sociales con una transformación de vida increíble. Ahora, llevar un mensaje de concientización a la población, hablar del autismo desde lo máximo, desde la yo digo que se hablaba del azul, pero ya no es el azul. Para mí siempre ha sido el autismo azul, porque es un cielo demasiado con aristas, un cielo demasiado grande para poder dejarlo en pequeñito. Entonces, ¿qué podríamos dar un mensaje de conciencia a la comunidad en general que nos pueda involucrar que tenemos que ir a la acción de integración? Mira, un mensaje importante es creamos en ellos, aprendámoslos a verlos como la persona, no como el diagnóstico. Invitemos a las familias a participar de los eventos, abramos las puertas y demos la bienvenida a los parques, la bienvenida a los restaurantes, la bienvenida a tantos espacios en donde ellos no asisten por miedo a ser juzgados. No juzguemos, más bien busquemos las personas que pueden educar esos contextos, llaman a estos profesionales que estamos trabajando, si no quieren nos buscan a nosotros y nosotros vamos a ese contexto a educarlos para que se vuelvan cada vez más incluyentes y que sean más amigables con esta condición. La necesidad existe, pero creo que también hay muchas personas dispuestas a educar con propósito y si nosotros nos volvemos más empáticos como sociedad, creo que estamos abriendo la puerta a ese mundo para todos. Ok.
¿Tú podrías decirnos dónde podemos conseguir esa fundación? ¿En qué parte? Si existe alguna red social donde te podemos localizar. Sí, nuestra red social es Mundo para Todos Uno. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. También, pues ya contigo, pues van a encontrar nuestro live allí grabado y allí podrán dejar los mensajes que ustedes necesiten. Y ya próximamente también tenemos nuestra página web. Tú sabes que este proceso de fundación no es fácil hacer todo al tiempo, ¿no? Necesitamos de mucho apoyo de personas, pero hemos recibido el apoyo de muchas fundaciones, de muchas personas de buen corazón que están dispuestas a ayudarnos. Entonces, toda ayuda que ustedes quieran darnos a nosotros, nos pueden escribir y ahí estaremos muy pendientes de recibirlo. La ayuda no solamente es la monetaria, sino también en tiempo, en voluntariado. Actualmente tenemos una iniciativa muy bonita que se llama Corazones con Propósito, que están creando corazones las mamás de nuestra fundación. Tenemos 30 mamás cosiendo corazones para visibilizar la comunidad TEA. Entonces, tú que estás en otro país, también podemos recibir familias de otro país que se quieran unir a esta iniciativa para llegar a muchos corazones, ¿no? Y Claro que visibilizar la sí. comunidad. Ahora tú podrías colocar ahí a donde dice comentar el nombre de la red, ¿ok? Sí, ya. Ahora, para poder nosotros dar una conclusión de este live, fue un encuentro sumamente especial, en donde nosotros debemos tomar un día a la vez. Cada uno debemos integrarnos uno por uno para hacer una gran cadena en donde el espectro del autismo quede en grande y donde las familias pueden ser ayudadas desde todo punto de vista, concientizar, sobre todo amar, apoyar, respetar y sobre todo servir a esta población que nos deja tanto y que muchas veces desconocemos. Aquí tenemos una fundación maravillosa, Un Mundo para Todos, uno, en donde pueden apoyarse en buscar información y sobre todo colaborar en un propósito tan importante y tan maravilloso. Y como siempre les digo a todas las personas que están aquí conectadas como portadora y como divulgadora del autismo, arriba la inclusión, arriba el autismo y sobre todo la superación de que es un mundo visible y de que es un mundo que tiene muchísimo alcance. Muchísimas gracias, doctora Daniela, por haberme acompañado en este encuentro tan especial. Espero que en otras oportunidades nos podamos encontrar nuevamente. Un fuerte abrazo de mi parte y bueno, para todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias a todos y esperamos, sí, lo que tú dices, un espacio nuevo para hablar de muchas más cosas que sabemos van a educar a nuestra sociedad. Mil y Claro mil que sí. gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao.